a este tema. Tal y como aparece en Academos, en la programación de Academos, pues vamos a dedicar dos días a este gran tema. Un momento, que quite esto. Vale. Perfecto. Así. Bueno. Bien, ya hemos visto el tema 1, 2, 3, 4, 5 y 6 y nos quedan 7, 8 y 9. Estamos acabando ya el cuatrimestre y nos queda nada. Esto nos queda, me parece, cuando acabemos esta clase de hoy, creo que nos quedan 3 clases nada más. Y acabaremos el temario y pues llegarán las épocas de los exámenes. Bueno, vamos a iniciar como digo, este gran tema. Le dedican un capítulo entero, el tema 7, se lo dedican a la ansiedad. Y la verdad es que tiene su razón de ser que le dediquen este tema un tema solo a la ansiedad, porque la ansiedad se está convirtiendo en la pandemia del mundo desarrollado. Hay que ver lo que nos ha traído el desarrollo cortical, el prefrontal, que nos ha traído cosas espectaculares, ¿no? Hemos llegado a la Luna, inventamos, tenemos un desarrollo tecnológico, todo eso lo hemos llevado a cabo por el desarrollo cerebral del prefrontal que hemos tenido, pero a la vez, y es paradójico, este prefrontal nos ha metido en problemas, por decirlo de alguna manera, de tal forma que hay personas que se preguntan si ahora somos, con este desarrollo que hemos tenido, si hemos alcanzado la felicidad, si ahora somos más felices que éramos cuando éramos cromañones. En felicidad hemos avanzado tanto como lo que se ha avanzado en descubrimientos, en tecnología, en desarrollo. Y entonces ahí hay un gran debate, ¿no? De tal manera que hay gente que dice que sí, que hemos avanzado de una forma descomunal, pero que sin embargo, en términos de felicidad, que dudan que ahora pues seamos más felices de lo que éramos cuando éramos neandertales, ¿no? Y cabe preguntarse si para este viaje se necesitaban estas alforjas. Y uno de los temas en los que se basan es en esto, en la ansiedad, ¿no? Hay un libro que os propuse o recomendé que leyerais, que es ¿Por qué las cebras no tienen úlcera? O las cebras no tienen úlcera, ahora mismo no sé cuál es el título concreto, pero que viene a decir eso, ¿no? Que las cebras no tienen úlcera porque cuando desarrollan sus procesos de estrés, vierten en su torrente sanguíneo pues las hormonas, los glucocorticoides o las catecolaminas, y eso es sumamente necesario y sumamente adaptativo, porque la cebra se tiene que librar del león que se la quiere comer, y en ese momento pues pone en marcha todo un sistema de estrés y para escapar, ¿no? Pero si no tiene el león al lado, la cebra no padece ansiedad. El miedo no existe si no tiene un león al lado. Y eso es lo que nos hace a nosotros diferentes, ¿no? Con este desarrollo cortical que hemos tenido, que nos ha producido los mayores avances, pero a la vez nos ha metido nos ha metido en una ciénaga de que siempre estamos hipotetizando y siempre tenemos expectativas, y muchas veces esas expectativas son expectativas negativas. Esperamos que ocurra algo malo. No sabemos si va a ocurrir algo malo o algo bueno, pero esperamos que ocurra algo malo. Y por lo tanto tenemos ese estrés y ese nivel de glucocorticoides y catecolaminas que tiene la cebra cuando el león está delante, que es la misma que nosotros tendríamos cuando el león de nosotros, pero nosotros lo mantenemos en el tiempo sin saber muy bien por qué. Pero tenemos ese sistema de miedo por adelantado. Y esto es la ansiedad, y esto es lo que se ha convertido en una epidemia. Tanto es así que España tiene la medalla de oro en la prescripción de... A ver qué me estáis diciendo...
nos vaya consumiendo una ansiedad crónica al necesitar cada vez todo con más velocidad y al ser menos tolerantes a la incertidumbre. Bueno, todo eso tiene que ver, pero aquí de lo que estamos hablando no es de que queramos todo ahora y ya. La ansiedad no es eso. La ansiedad es una emoción y es una emoción secundaria porque se basa en el miedo. La ansiedad es que tenemos miedo al futuro. Si yo he quedado a cenar con un amigo, puedo pensar en que voy a llegar a la hora o puedo pensar en que no voy a llegar a la hora, que me voy a retrasar porque va a haber un atasco. Porque la ansiedad es un adelantamiento, una expectativa, una hipótesis que yo hago de que algo malo va a ocurrir, que algo malo va a ocurrir. Por lo tanto, es un miedo por adelantado. Aparte de que en la sociedad en la que estamos necesitamos todo ahora, inmediato, pero eso tiene más que ver con el autocontrol que con esta emoción secundaria de la que vamos a hablar. Ya digo que hola, ya digo que en el listado de los países desarrollados de la OCDE, en nosotros España pues tiene el galardón, el máximo galardón, la medalla de oro en la prescripción de benzodiazepinas. Es decir, hay una enorme cantidad de personas que están tomando benzodiazepinas, que están tomando ansiolíticos para desprenderse de estas expectativas negativas de que algo malo les va a ocurrir. La ansiedad es algo, es un síntoma, puede ser una enfermedad, pero es un síntoma que está en la base de muchísimas enfermedades psiquiátricas, psicológicas, y hay que quedar claro que la ansiedad no es mala, no es negativa, no es patológica. La ansiedad la tenemos todos. Por eso decimos que es una emoción básica. Es secundaria porque se basa en el miedo, pero es básica. Todos tenemos ansiedad, pero no es padecer ansiedad. La ansiedad tiene una parte buena, que es de la que vamos a hablar aquí, y tiene una parte absolutamente patológica. Todas aquellas personas que están tomando benzodiazepinas es que la ansiedad se ha convertido en patológica. Todas las personas que acuden a terapia psicológica para librarse de la ansiedad es porque la ansiedad se ha convertido en patológica. Pero la ansiedad no tiene por qué ser patológica. Lo que ocurre es que hay una cultura negativa que rodea a la ansiedad, aparte de un batiburrillo terminológico que es impresionante, que confundimos miedo con ansiedad, con estrés, con angustia, con fobia. Y eso se puede confundir y lo podemos aceptar fenomenalmente bien, esa confusión, cuando estemos en el bar tomándonos una caña con unos amigos, allí hablando de bien. Pero aquí tenemos que saber muy claramente qué es ansiedad, qué es miedo, qué es fobia, qué es angustia o qué es estrés. Y por ahí vamos a empezar. Sí, una base de la ansiedad precisamente es eso, controlar todo. Pero en la base de controlar todo, lo quieres controlar todo para que nada malo ocurra. Ese es el quiz de la cuestión, es el anticiparnos a algo malo. Por eso lo quieres controlar todo, para que no ocurra nada malo. Y eso evidentemente es imposible de todo punto. Sí, Lexatin, bueno, hay un montón, ¿no? De benzodiazepinas. No, vale. Bueno, así que vamos a empezar un poquito a desentrañar, un pelín solamente. Ya digo que vamos a hablar de lo que es ansiedad-estado. Ansiedad-estado, para diferenciarlo de lo que es ansiedad-rasgo. Ansiedad-estado es la emoción de ansiedad de la que vamos a hablar. Cuando se convierte en patológica, eso ya pasa a la psicología aplicada y eso ya pasa a la psicopatología. Cuando hablemos de las consecuencias negativas de la ansiedad, pues hablaremos de un montón, quiero decir, apuntaremos en esta asignatura, solamente apuntaremos un montón de trastornos psicológicos
que en su base tienen la ansiedad, ni que el trastorno obsesivo-compulsivo. El trastorno obsesivo-compulsivo en su base está la ansiedad. Pero bueno, vamos a ir poquito a poco. Hoy vamos a ver solamente la mitad de este capítulo, la otra mitad la veremos el próximo martes. Bueno, es una respuesta emocional y es una respuesta emocional atípica, porque está mezclada con miedo, está mezclada con angustia, está mezclada con estrés y por lo tanto tenemos que saber qué es cada cosa para saberlo diferenciar. Miedo ya lo hemos estudiado y como todas las emociones primarias son reactivas. El miedo es reactivo. ¿Qué quiere decir reactivo? Pues que el miedo se pone en marcha cuando tenemos pegados a nosotros un estímulo que evidentemente, ciertamente, es peligroso para nuestra integridad física. Entonces tenemos miedo, reaccionamos con miedo ante un estímulo concreto que está aquí delante y que representa un peligro inminente para mí. Por eso lo tenemos que separar de ansiedad, porque en la ansiedad no es una reacción a un estímulo, es una proacción, no reacción, sino proacción a algo que está por venir. Por lo tanto, una proacción es igual que una reacción, pero anticipada. No una reacción ante el estímulo, sino una reacción ante una novela que nosotros nos montamos. Es una reacción a una novela que nosotros nos montamos. Por lo tanto, la ansiedad es un proceso arriba-abajo. Sin embargo, el miedo es un proceso abajo-arriba. El miedo, el estímulo abajo, es el que produce miedo arriba. Sin embargo, la ansiedad, lo cognitivo, la película que yo me monto, el procesamiento de la información, es la que produce la ansiedad. Por lo tanto, lo primero es que ansiedad es una proacción, es una reacción anticipada y, sin embargo, el miedo es una pura reacción ante un peligro real, inminente, que tenemos delante de nosotros y, por lo tanto, que nos tenemos que poner a salvo. Otra de los términos que está absolutamente viciado con la ansiedad y mezclado con la ansiedad es la angustia. Y tenemos que saber que la angustia es el componente subjetivo, es el sentimiento que las personas informan que tienen cuando tienen ansiedad. Por lo tanto, pertenece al subsistema de monitorización, pertenece al subsistema de monitorización. La angustia, cuando hablemos del subsistema de monitorización de la emoción que llamamos ansiedad, pues ese subsistema de monitorización tiene un sentimiento que es el más habitual, que es el sentimiento de angustia, que se puede nombrar con diferentes términos que veremos un poquito más adelante. Y la otra diferenciación que tenemos que hacer de la ansiedad es del estrés. El estrés es un proceso psicológico que nosotros ponemos en marcha, que nuestro cuerpo pone en marcha para adaptarnos. Pero el estrés no es emoción. El estrés no es emoción. El estrés es un proceso psicológico adaptativo sumamente necesario para reaccionar ante una situación que tiene unas demandas excesivas. Pero el estrés no es ni hedónicamente positivo ni hedónicamente negativo. Yo puedo estar estresado porque tengo que hacer un montón de cosas, pero porque me voy a casar. Así que no adelanto que vaya a ocurrir nada malo, no adelanto que no vaya a poder, sino que incluso lo estoy disfrutando. Es estrés, pero lo estoy disfrutando, porque tengo que irme a probar el traje, porque tengo que ir a preparar no sé qué, Pero es así que el estrés no es negativo, hedónicamente negativo ni positivo. Por eso tenemos que diferenciarlo de la ansiedad. Podemos decir incluso que la ansiedad cabalga sobre el estrés. Primero el estrés y después la emoción de ansiedad. Aunque evidentemente, igual que la ansiedad comparte casi todo con el miedo, la ansiedad comparte con el estrés
Todo también, muchos aspectos lo comparte con el estrés. Ya digo que la ansiedad cabalga sobre el estrés. Y aquí vamos a hablar de la ansiedad como estado, de la ansiedad emoción, como emoción básica, como emoción que padecemos absolutamente todos los humanos. Pero también podemos tratar la ansiedad desde el punto de vista patológico, desde el punto de vista de trastorno mental. Esa no es el objetivo de esta asignatura. Esta asignatura está dentro de lo que se denomina psicología básica. Para hablar de trastorno mental tenemos que adentrarnos en una psicología que es una psicología aplicada, que es la psicología clínica o la psicopatología. Y por último, no por último, faltan todavía muchas cosas. Lo típico de la ansiedad es el procesamiento de la información. A este procesamiento de la información es a lo que lo hemos llamado en alguna otra ocasión, actitud cognitiva emocional. Esto de actitud cognitiva emocional precisamente es la forma en la que nosotros llevamos a cabo nuestro procesamiento de la información, es decir, nuestra evaluación y nuestra valoración en términos de Scherer. Eso es típico de la ansiedad, bueno, es típico de todas las emociones secundarias, pero siempre se pone como ejemplo, lo paradigmático es la ansiedad por una parte y la hostilidad que veremos en el tema 8 por otra. Esas son las dos grandes actitudes cognitivas emocionales, la ansiedad y la hostilidad. Dijimos en su día cuando estuvimos hablando en el tema 2 o en el tema 3, en el tema 2 creo, de las actitudes cognitivas emocionales, dijimos que cuando un niño o una niña en sus 6, 7, 8 primeros años de vida ha tenido varios episodios repetidos, varias repeticiones de episodios de miedo intenso, de trauma intenso, posiblemente con grandes probabilidades en la adolescencia, en la juventud, en la adultez, desarrollaría una actitud cognitiva emocional que se llamaba. Si hemos tenido repetidos episodios de traumas, de miedo en la más tierna infancia, en los 6, 7, 8 primeros años de vida, se desarrollará una actitud, con mucha probabilidad, se desarrollará una actitud cognitiva emocional que se llama ansiedad. Si en esos 6, 7, 8 primeros años de vida se ha tenido repetidos episodios o se ha sufrido una educación en base a el castigo positivo, posiblemente se desarrolle una actitud cognitiva emocional que es la hostilidad, porque la educación en base a castigos positivos producen episodios de ira. En la base de la hostilidad, de la actitud cognitiva emocional que llamamos hostilidad, en la base está la ira y en la base de la ansiedad, evidentemente, está el miedo. Por eso es tan importante en los primeros momentos, en los primeros años de vida. Lo que ocurre en esos años de vida va a ser básico para lo que venga después. Así que si en esos momentos ha habido repetidas ocasiones de traumas intensos, de miedos intensos, posiblemente se agarre a nuestras entrañas esta actitud cognitiva emocional de ansiedad. Y todo lo que tenga que venir lo vamos a interpretar de forma negativa. Siempre vamos a estar preparándonos para lo peor. Y preparándonos para lo peor quiere decir que continuamente tendremos en nuestro cuerpo pues, unos niveles de glucocorticoides y catecolaminas excesivos para lo que pueda venir. Siempre vivimos con miedo a lo que pueda pasar y no sabemos qué es lo que va a pasar, pero ya nos vamos preparando. Esto, tenerlo durante mucho tiempo, pues tiene sus efectos. La ansiedad, claro, tiene una parte buena, pero está eclipsado por todo lo negativo que conlleva. Y, por supuesto, hay una confusión coloquial enorme. Si nos basamos en lo que hemos denominado actitud cognitiva emocional, veremos que es ahí donde nos vamos a centrar. Vuelvo a repetir, la ansiedad no solo es una reacción al estímulo, una reacción al entorno, porque eso sería una emoción, sino que es un sistema, todo un sistema complejo de procesamiento de la información relevante.
para anticiparnos al problema. Fijaos que aquí aparecen dos expresiones fundamentales: el procesamiento de la información y anticiparse. La anticipación es básica en la ansiedad. Nos anticipamos a algo malo que puede ocurrir y no sabemos si va a ocurrir. Por lo tanto, la situación estimular es ambigua. En una emoción primaria, la situación estimular es absolutamente concreta, no hay nada de ambigüedad. Yo tengo miedo porque tengo aquí un león con la boca abierta. Eso es una situación absolutamente definida, absolutamente concreta. Sin embargo, la ansiedad no. La ansiedad, la situación es ambigua. No tenemos toda la información, no sabemos lo que va a pasar. Pero yo ya me monto la película, procesamiento de la información, me monto la novela, la película, de que la cosa no va a salir bien, que voy a llegar tarde a la reunión que tengo, que voy a suspender psicología de la emoción, que voy a ir a la playa y va a llover, que igual nos valdría a lo contrario, pensar, voy a probar psicología de la emoción, voy a ir a la playa y va a hacer un día fantástico, nos costaría lo mismo, ¿no? Pero la actitud cognitiva emocional, la experiencia previa en la que yo baso mi procesamiento de la información, lo que me haya ocurrido con anterioridad, eso va a pesar mucho en cómo yo voy a enfrentar situaciones ambiguas de las que no sé cómo va a acabar la situación, pero yo ya por si acaso voy adelantando que la cosa va a salir mal. Claro, si yo voy adelantando que la cosa va a salir mal, me voy preparando de tal manera que si la cosa sale mal, el afrontamiento de la ansiedad puede ser más eficaz que el afrontamiento del miedo. Porque el miedo es una reacción a lo que tengo aquí. Pero si me voy preparando, si yo voy diciendo, este verano me voy a ir de vacaciones, voy a hacer un safari por la sabana africana. Faltan 3 meses todavía para eso. Y yo ya voy adelantando que allí hay leones y que los leones me van a atacar, yo me puedo ir preparando de tal manera que si ese caso se da, pues yo ya voy muy preparadito. Ahora, que quién me quita a mí los 3 meses de preparación de miedo que he tenido para que después llegue el safari y resulte que el león no me ataque. Yo ya he tenido 3 meses de ansiedad anticipatoria con todo lo que eso conlleva. Entonces, si además de cualquier cosa pasa ante lo que sea, si pasa realmente eso es responsabilidad, ¿no? Claro, es que es una trampa. Es que si pasa, si al final el león te ataca y tú dices, ¿ves cómo llevaba razón? O sea, cuando tú le dices a tu hijo que que está subiendo unas escaleras o que se está columpiando y tú te vas a caer, ten cuidado que te caerás, que te caerás, que te caerás. Hay poquísimas probabilidades de que se caiga. No pasa nada. Pero si se cae, entonces vas y le dices, ¿ves cómo te ibas a caer? Bueno, ha ocurrido. Una probabilidad de entre 1.000.000 ha ocurrido. Evidentemente llevabas. Pero lo que no podemos es estar con miedo al futuro. Ojo, cuidado con lo contrario, ¿eh? Cuidado con lo contrario. Cuidado con no tener expectativas de nada malo nunca, jamás. Es decir, te dicen, oye, que en Valencia van a caer 1.000 litros por metro cuadrado, que te lo estamos avisando, que están los modelos meteorológicos. Y tú, nada, no. Eso tampoco, eso nos puede llevar a unas... Por eso la ansiedad es buena, decimos que la ansiedad es buena, la ansiedad la tenemos que tener todos, porque todos tenemos que tener precaución. Tenemos que tener precaución, pero dentro de unos límites. Bueno, la ansiedad es una emoción básica. ¿Por qué es básica? Porque forma parte de la dotación emocional que tenemos todos los humanos. Es decir, todos los humanos padecen, bueno,
padecemos no, todos los humanos tenemos ansiedad, la padecemos y se convierte en patológica, por eso es básica. Pero a pesar de ser básica, no es primaria, no es una emoción pura, es una emoción secundaria. Empieza a formar parte, de hecho es la primera secundaria de las que vamos a ver. Es secundaria porque se basa en una primaria, se basa en el miedo, igual que la hostilidad será una emoción secundaria, pero se basa en la ira. Básica sí, primaria no, porque no es una emoción pura, porque no tiene las características que tienen las emociones primarias. Es decir, un sistema de desencadenantes, de excitadores propios y específicos y distintivos, no tiene un procesamiento cognitivo propio, no tiene una experiencia subjetiva característica, no tiene una comunicación verbal distintiva de otras, no tiene un afrontamiento exclusivo, no tiene una activación fisiológica singular. Esto vale para la ansiedad y esto vale para todas las secundarias. Las secundarias se llaman secundarias precisamente porque no tienen esa concreción que tienen las emociones primarias, las 6 emociones primarias que hemos visto hasta ahora. Así que, como no es primaria, como es secundaria, se basa en otros procesos psicológicos y se basa en otras emociones. Así que la ansiedad, esta emoción secundaria, toma recursos de otros procesos y de otras emociones. Del miedo, por ejemplo, de la emoción primaria del miedo, toma todo. De hecho, la ansiedad es miedo. En lo que se diferencia, como hemos dicho, es en que el estímulo no es concreto, no está aquí, sino que nos lo imaginamos que va a ocurrir. Del proceso psicológico del estrés toma el sistema de licitación y también el sistema de afrontamiento. El sistema de afrontamiento y el sistema de licitación es lo mismo que los del estrés. Y de los demás procesos psicológicos, pues va picoteando, va cogiendo de unos de acuerdo a sus intereses. Por ejemplo, de un proceso psicológico que se llama atención, coge gran parte que veremos ahora. De la memoria coge gran parte, o más que coger gran parte, es que utiliza una parte de esa memoria. Por lo tanto, es una emoción que que va robando, ¿no? Que va robando de otras emociones y de otros procesos psicológicos, como veremos un poquito más adelante. Así que con todo esto, esta introducción que acabamos de hacer, podemos definir lo que es ansiedad. Y la ansiedad es un sistema no ordinal, no normal, sino supraordinal. Cuando veamos hostilidad, será algo absolutamente parecido. Un sistema supraordinal, y ahora aparecen las dos palabras fantásticas. Detección y procesamiento de la información. Es decir, si estamos hablando de detección, estamos hablando de un proceso psicológico básico que llamamos la atención. Si estamos hablando de detectar, para detectar algo, lo tenemos que buscar. Estamos hablando de atención, proceso psicológico de la atención selectiva. Y estamos hablando de pensamiento, estamos hablando de procesamiento de la información, estamos hablando de película y de novela que yo me monto. ¿Para qué? Un sistema supraordinal de detección y procesamiento de la información, ¿para qué? Para la organización de recursos ajenos. Esta palabra ajenos no se refiere a que son de otras personas. No, son ajenos a la ansiedad. La memoria, atención, miedo, estrés, para la organización de estos recursos que son ajenos con el único objetivo de que, por favor, que a mí no me pase nada malo. ¿De acuerdo? ¿Está más o menos claro hasta ahora? Sí, ¿no? Por lo tanto, las principales características que ya hemos hecho mención a ellas son, por una parte, atención selectiva. Por una parte, seleccionar y procesar pensamiento, cognición y procesar información significativa. ¿Qué es información significativa? Información significativa es estímulos que yo considero
ansiógenos que yo considero aversivos. Así que la ansiedad me procura una atención selectiva brutal. Voy a encontrar de una forma muy eficiente estímulos que para mí son aversivos. Y voy a procesar esa información y me voy a centrar en esos estímulos y voy a dejar desatendido a todo lo demás. Y la segunda característica importantísima es la reacción anticipada, es decir, la proacción. Me voy preparando para lo que pueda ocurrir, pero me voy preparando por adelantado. Por eso hemos dicho que la ansiedad puede mejorar el proceso del miedo, porque nos vamos preparando por adelantado. Lo que ocurre es que posiblemente nunca ocurra nada malo. Hemos padecido ansiedad anticipatoria durante, pues, de aquí a los exámenes. ¿Cuánto falta para los exámenes de emoción? Pues un mes. Bueno, pues ya voy adelantando que aquello no va a salir muy bien. Bueno, más características. Se produce en todas las personas tenemos ansiedad, todas, por lo tanto, de ahí viene el que la califiquemos como de una emoción básica. En condiciones normales, y subrayo, en condiciones normales, mejora el rendimiento y mejora la capacidad de adaptación. Acordaros de la famosa curvita de Jerkes y Dodson. Mientras tengamos esa ansiedad en los niveles óptimos, pues está bien y es bueno tener ansiedad, si no estaríamos muertos. Todos tenemos ansiedad. Su función, como hemos dicho antes, es movilizar recursos que son ajenos a la ansiedad frente a situaciones, y vuelvo a subrayar en negrita, de posibles amenazas, no de amenazas, porque entonces sería miedo, es de posibles amenazas. Y como he dicho también anteriormente, puede mejorar el programa del miedo. ¿Por qué? Porque elimina la situación de peligro, evidentemente, antes de su aparición. Nos vamos preparando para esa posible situación de peligro. Así que esta palabrita de antes es interesantísima, porque nos habla de anticipación. Claro, ¿y cómo nos vamos anticipando? ¿Cómo se consigue esta? No, que reduce el miedo, no, sino que como tienes tiempo para prepararte para lo malo que va a ocurrir, pues evidentemente tienes tiempo para prepararte. Te vas preparando, tu defensa la vas preparando con antelación. En el miedo no, en el miedo es reactivo, en el miedo el león, ¡pum!, te aparece aquí de golpe y tienes que poner en marcha lo que tú puedas poner en marcha porque tienes miedo, pero te urge. El afrontamiento en el miedo es urgente, te urge hacer algo. En la ansiedad no hay tal urgencia, porque el examen de psicología de la emoción va a ser de aquí a un mes. Por lo tanto, te vas preparando. Eso es que mejora el programa del miedo. Tú te vas preparando para lo peor. Que evidentemente estás bien preparado. ¿Qué ocurre? Pues evidentemente estás bien preparado porque te lo has ido preparando durante un mes, pero la cuestión es si no ocurre. Por ejemplo, un trastorno obsesivo-compulsivo, que es lavarse las manos. Te lavas las manos compulsivamente, una y otra y otra y otra vez, de tal manera que interfiere con tu vida habitual. Estás continuamente lavándote las manos. ¿Y por qué estás continuamente? Porque en el momento que toques algo tienes que ir a lavarte las manos. Y te estás lavando las manos, pero claro, te tienes que secar con algo. Te secas con algo, vuelves a tocar y te vuelves a lavar las manos. Así que estás todo el día con la compulsión de lavarte las manos. ¿Por qué te lavas las manos? Porque posiblemente por las manos te entre una bacteria o un virus. Claro, posiblemente. Así que te estás preparando siempre. Es mucho menos probable de que a ti te entre el virus, porque como estás continuamente lavándote, es menos probable.
Así que mejora el programa de miedo. O sea, vas poniendo la solución antes del problema. Cuando llegue el problema ya tienes la solución puesta, por decirlo de alguna manera. Y eso es que mejora el programa de miedo. Y estábamos con antes, cómo se consigue la anticipación, y ahora vuelvo a eso que estudiamos en su día en terminología de Scherer, que es el procesamiento de la información, que tiene dos partes. El procesamiento de la información tiene dos partes. Una parte que es la evaluación y otra parte que es la valoración. Y la evaluación, dijimos que era una vía rápida, que era una vía poco precisa, pero que era una vía que te solucionaba el problema en el caso de que el problema llegara, ¿no? Después venía la valoración y la valoración decía, oye, pues esto no es nada, ¿no? Pero bueno, tú te has ido preparando antes. Bueno, pues a ese sistema, a la primera parte, a la parte de evaluación, se le añaden nuevas capacidades sin perder esa rapidez y ese automatismo. ¿Y cuáles son estas nuevas capacidades que se le añaden a la parte de evaluación? Pues por una parte volvemos a retomar la atención, priorizando el procesamiento de información relevante, es decir, siendo hipervigilantes a esos estímulos que para nosotros son aversivos. Y por otra parte, poniendo en marcha mecanismos de compensación. ¿Por qué necesitamos estos mecanismos de compensación? ¿Para compensar qué? Claro, mecanismos de compensación, pero ¿qué es lo que compensamos? ¿Qué es lo que tenemos que compensar? Bien, cuando nosotros tenemos estímulos o estamos buscando, somos hipervigilantes, estamos todo el rato buscando esos estímulos que a nosotros nos da miedo, nuestra memoria a corto plazo está absolutamente ocupada en la detección de esos estímulos, en esa hipervigilancia. Pero claro, nosotros tenemos que vivir, aparte de estar muy atentos a esos estímulos que para nosotros son aversivos, además tenemos que estar atentos también a otros estímulos que son neutros, pero que son necesarios para mi vida. Si yo mi memoria a corto plazo la tengo absolutamente bloqueada buscando los estímulos aversivos y quiero seguir viviendo, haciendo otras cosas, necesito mecanismos de refuerzo para compensar la deficiencia que tiene mi memoria a corto plazo. Y por lo tanto necesito hacer un esfuerzo cognitivo para atender a todo, tanto a los estímulos aversivos como al resto de los estímulos que necesito para vivir. Esto es lo que yo os puse en el ejemplo de la película de Jack Nicholson, esta película de... ¿Cómo se titula la película? Mejor imposible. Mejor imposible. Jack Nicholson era una persona que tenía varios trastornos obsesivos compulsivos. Es decir, estaba continuamente hipervigilante, su atención estaba centrada en buscar estímulos que para él eran ansiógenos. Las aristas de los baldosines de las aceras, el no tocar nada para no contagiarse, pero es que además tenía que relacionarse con las personas con las que estaban. Así que en una secuencia, que para mí es una secuencia fantástica, que viene a reflejar estos mecanismos de compensación y cómo estos mecanismos de compensación nos agotan psicológicamente, porque nos hacen poner en marcha un esfuerzo cognitivo brutal. Y la secuencia de esta película es cuando su novia o su acompañante o lo que sea le pregunta, ¿cómo estás, Pepito o Juanito? Que no sé cómo estás. Y él pues echa las manos a la cabeza y dice, estoy agotado, no puedo soportar más el estar absolutamente pendiente continuamente de la cantidad de estímulos aversivos para mí y además atenderte a ti y además atender a escribir un libro, que soy escritor, no puedo. Es como si necesitara un botoncito de desenchúfame, por favor, desenchúfame porque ya no doy para más. Es un esfuerzo cognitivo importante. Así que esta anticipación se consigue añadiendo nuevas capacidades al sistema de evaluación. Y estas nuevas capacidades son, por una parte,
la atención, estar absolutamente hipervigilante, priorizar el procesamiento de la información relevante, y vuelvo a decir, la información relevante es la información de los estímulos ansiógenos, y por otra parte, los mecanismos de compensación para contrarrestar los efectos y la interferencia de procesar además también información neutra no significativa. ¿De acuerdo? Más o menos está ahí claro, ¿no? ¿Cuáles son los desencadenantes de la ansiedad? Pues generalmente suelen ser respuestas aprendidas o anticipadas de amenaza, que se adquieren a través del condicionamiento clásico, por transmisión verbal o incluso por aprendizaje observacional. Estamos hablando de expectativas, es decir, que yo espero algo, que yo hipotetizo algo, que va a ocurrir algo, y ese algo es malo para mí. Pueden ser estímulos internos o externos, eso sí, de acuerdo con el aprendizaje, de acuerdo con la historia personal del individuo. Por eso hay tantas y tan grandes diferencias individuales en esta emoción entre unas personas y otros. Y otra cosa que tenemos que saber es que no son estímulos ansiógenos de por sí, per se, sino que son estímulos de los que nosotros nos montamos la película de que van a ser malos, ¿de acuerdo? Es la interpretación que nosotros hacemos de los mismos. Una fobia es la interpretación que nosotros hacemos del estímulo, pero el estímulo no es peligroso, el ratoncito no es peligroso. Seristas de Jack Nicholson no son peligrosas. El yo lavarme las manos continuamente porque he tocado un billete de 5 euros, ese estímulo, ese billete de 5 euros no es ansiógeno. Ansiógeno es la película que yo me monto acerca de ese estímulo. ¿Que ese estímulo, el billete de 5 euros, está lleno de gérmenes? Por supuestísimo que está lleno de gérmenes. Pero como está lleno de gérmenes mi botellita de la que bebo agua, pero tengo que saber que tengo un sistema inmune, que no sé qué, que no sé cuándo, que no pasa nada porque beba o porque toque. Así que es la interpretación que yo haga de ese estímulo. La ansiedad es totalmente subjetiva, entonces. Pero por favor, llevamos. Claro, o sea, la ansiedad es subjetiva, por supuesto que es subjetiva. La ansiedad es. Mi ansiedad es mía y la ansiedad de otra persona es diferente a la mía. Por eso hay tantísimas diferencias individuales, pero eso ocurre con la ansiedad y eso ocurre con absolutamente todo. Todo es subjetivo, todo pasa por el tamiz de mi interpretación. Por eso hemos llegado en alguna ocasión a decir que la realidad con mayúsculas, no existe. O bien podríamos afinar un poquito más, decir, existe, pero no nos importa nada. A nosotros lo que nos importa es la película que nosotros nos montamos de esa realidad. ¿La cucaracha existe? Pues claro que existe. ¿Es una realidad la cucaracha? Pues claro que sí, por ahí va andando la cucaracha. Pero yo me monto una película de la cucaracha que no te la montas tú. Por lo tanto, mi procesamiento de la información de la cucaracha es subjetivo, es mío. Es subjetivo, dependiendo de mi historia personal. La cucaracha no, la cucaracha es real. Va a ir por ahí, tiene 8 patitas, hace caquita. Esa es la cucaracha, esa es la realidad. Le interesa al biólogo. Pero lo que yo pienso acerca de la cucaracha, eso es mío. Y eso es diferente a lo que piensa otra persona, evidentemente. La ansiedad es subjetiva, claro. No puede ser de otra manera. He hecho una especie de choricillo para ver más o menos, para poner un orden, ¿no?, en todo esto que hemos estado hablando hasta ahora. Como cualquier emoción, procede, y estuvimos viendo las teorías acerca de los desencadenantes. Acordaros, si había otras teorías acerca de las respuestas, 8 teorías acerca de los desencadenantes, 3 teorías acerca de las respuestas.
Así que atendiendo a esas leyes, no teorías, sino leyes, para que se produzca una emoción tiene que haber un cambio en las condiciones, en el contexto, un cambio en el contexto externo o interno. Podríamos decir más, atendiendo a esas leyes, que esos cambios pueden ser reales o que nosotros consideremos reales. Esos cambios, cuando superan nuestras capacidades, producen el proceso psicológico que llamamos estrés. Nos empezamos a activar para dar respuesta a ese cambio estimular, a esas demandas que se nos antojan excesivas o superiores, ¿de acuerdo? Pero ese proceso de estrés y ese cambio en las condiciones externas tiene que ser analizado emocionalmente, es decir, la valoración de Scherer. Y de esa valoración sale ansiedad o no ansiedad. Es decir, la ansiedad cabalga sobre el proceso de estrés después de que hayamos valorado los cambios en las condiciones externas. Una vez que lo hayamos valorado de forma, lo hayamos interpretado, nos hayamos montado una película, ese es el procesamiento de la información. Precisamente esa es la actitud cognitiva emocional, en base a mi experiencia pasada. Una vez que yo haya valorado como negativo eso que se puede producir, entonces estamos hablando de ansiedad. Y una vez que hablemos de ansiedad, si anticipamos, vuelvo a decir, si anticipamos peligro, si anticipamos algo malo, después hablaremos de los componentes. La experiencia subjetiva que yo tengo, que ya he dicho que la mayor sensación, el mayor sentimiento cuando padezco ansiedad es el de angustia, aunque hay otros. Y después hablaremos de otros componentes como es el vegetativo o el endocrino, etcétera, etcétera, etcétera. Pero lo importante es en las actitudes cognitivas emocionales, que precisamente eso es la actitud cognitiva emocional, el procesamiento de la información, la película que yo me monto, acerca de las aristas de los baldosines, o acerca de, es impresionante, cuando entráis en un servicio público, en el momento que seáis un poco observadores, veréis que hay personas que hacen verdaderas contorsiones para abrir la puerta del cuarto de baño una vez que se ha lavado las manos. Intenta abrir la puerta, el picaporte del baño con el codo, pero el codo evidentemente protegido de tal manera que no puede tocar nada más, porque ahí puede estar el virus o la bacteria que... Eso es la interpretación que nosotros hacemos del picaporte de la puerta por el que han pasado muchas manos que pueden estar contaminadas y me pueden contaminar a mí. Toda interpretación que haga una persona del picaporte de la puerta es una interpretación a la que hay que tener máximo respeto. No puedes ir, porque además no puedes ir a decirle, pero tú eres tonto o tonta, que ahí no hay nada, o habrá muchas cosas, pero que a ti no te va. Esos son argumentos que no sirven para nada, que sirven al contrario, ¿no? Para reforzar la compulsión. No hay razonamientos que hagan desmenuzar o desentrañar esa interpretación. Bueno, son difíciles los desencadenantes son difíciles, ¿no? Igual que el miedo, son tantos los estímulos que pueden elicitar ansiedad que es difícil agruparlos. Pero hay algunos autores, estos 4, en Levy-Kokoski, que en 2001 hablan o aglutinan estos desencadenantes en cuatro categorías. Rutinas diarias, situaciones ambiguas, peligro físico y uno potentísimo que es la evaluación social. La evaluación social, cuando estás siendo evaluado
otras personas. El qué dirán, ¿de acuerdo? No mezclar esto con lo que se puede producir en la vergüenza. La vergüenza es otra emoción secundaria. Y podéis pensar, bueno, tengo vergüenza porque hago algo delante de otras personas, pero ojo con quién te está valorando y quién te está valorando cuando se produce ansiedad. Cuando se produce vergüenza, ¿quién te valora? Cuando se produce vergüenza, te estás valorando tú mismo. De hecho, la vergüenza es una emoción secundaria, sí, pero autoconsciente. En la vergüenza, en el orgullo, eres tú el evaluador de ti mismo. Por eso se llama autoconsciente. En esta evaluación social, quien te evalúa es el otro, y el resultado de esa evaluación, vaya por Dios, va a ser, el resultado de esa evaluación va a ser malo. Pero el que te evalúa es el otro. Hablar en público o cualquier entrevista de trabajo que estés teniendo, evidentemente, produce ansiedad. Y está bien que produzca ansiedad, siempre y cuando se mantenga dentro de la curva de Jeffreys y Dawson, que no se pase, porque si se pasa, entonces dejará de ser eficiente. Y hay otras situaciones ambiguas, evidentemente, lo acabo de decir antes. El miedo es una situación muy concreta. El león o el perro está aquí. En la ansiedad no hay nada, por lo tanto la situación es ambigua. Yo no tengo toda la información. Y esas son las situaciones mejores. Es el caldo de cultivo, ¿no? Una situación ambigua que no tengo toda la información. ¿Cómo la voy a interpretar? Pues la interpreto con respecto a mi actitud cognitiva emocional, en este caso de ansiedad, y por lo tanto va a ser malo. El peligro físico, evidentemente, el miedo a contagios, miedo a coger un billete de 5 euros, la cantidad de gérmenes que puede tener eso, pues eso es peligro físico. Y las rutinas diarias, me gustaría centrarme en esto de las rutinas diarias, porque claro, una rutina parece que va en contra de la ansiedad, ¿no? Cuando hago algo de forma rutinaria, es algo que hace que tenga control, ¿no? Por lo tanto, aquí estos autores se refieren a rutinas diarias como cuando dejamos de hacer esas rutinas diarias. Por ejemplo, yo siempre que me voy a acostar, miro todos los días, miro debajo de la cama, porque puede haber alguien debajo de la cama. Así que yo cada vez que me voy a acostar, miro debajo de la cama y después ya duermo como un bendito. Al día siguiente miro debajo de la cama y después duermo como un bendito. Eso es una rutina. Bueno, pues el día que yo no mire debajo de la cama, pues ahí ya hemos... no puede ser. Tengo que mirar, tengo que seguir con mis rutinas diarias. Otros autores, Ardon y Cornen, en el 91, hablan de 4 desencadenantes también, de 4 categorías. Una de ellas, enorme, es algo que se denomina agorafobia. Agorafobia es un miedo, evidentemente es un miedo irracional, ¿a qué? A estar en situaciones en las que si ocurre algo, va a ser difícil que yo me pueda salvar o que alguien pueda venir en mi ayuda. Por ejemplo, grandes conciertos multitudinarios, el ir solo por el campo, el ir por un sitio donde no haya cobertura de móvil, el ir por... Esas son situaciones agorafóbicas, temor a los lugares donde en caso de que ocurra algo, es difícil encontrar ayuda. Hay toda una categoría de animales que producen ansiedad. La categoría de la muerte, las lesiones, la sangre, las heridas, la cirugía. De todos es conocido la cantidad de gente que va a sacarse sangre, que es un pinchacito, que evidentemente no produce nada, pero hay un montón de gente que tiene ansiedad a ese pinchacito.
y llega incluso a pues, perder el conocimiento. Y por último, la categoría de acontecimientos interpersonales, que viene a ser algo o que la evaluación social estaría dentro de ahí, de acontecimientos interpersonales, de relación entre personas, ¿no? Con un montón de conductas evitativas, como no mirar a los ojos, mirar hacia abajo, desviar la mirada, etcétera, etcétera. Hay también otros cambios, otras situaciones, en este caso cambios internos, cambios fisiológicos, que si nosotros notamos esos cambios fisiológicos pero no tenemos ninguna explicación, eso también se puede interpretar como que estamos padeciendo ansiedad. La vergüenza es de uno mismo, eso es el pensar que no he cerrado bien la puerta de casa después de salir, sí, cualquiera de los trastornos obsesivos compulsivos. La compulsión, que es la conducta que yo realizo, la realizo precisamente para que nada malo me ocurra. Así que vuelvo otra vez a ver si la casa la he cerrado. Los coches se cierran de forma centralizada, ¿no? Tienen un mando a distancia, casi todos los coches tienen un mandito a distancia. Tú cuando sales del coche le tocas al mando a distancia y el coche hace clac, clac, clac y se cierra todo el coche. Se cierran las 4 puertas y se cierra también el maletero, ¿de acuerdo? Pues eso también podéis ver que cantidad de personas que salen de su coche, cierran el mando a distancia y después se pasan una o dos o varias vueltas tocando todas las puertas a ver si todas las puertas están cerradas. Eso evidentemente lo haces porque quieres evitar que haya una puerta abierta y que te roben el coche. Lo que no tiene ninguna explicación es que lo hagas después de cerrar la puerta con el mando a distancia, ni una vez, y mucho menos 2 o mucho menos 3, o lavarte las manos. Te puedes lavar las manos, evidentemente, pero si tocas algo y te vuelves a lavar las manos y sales y tocas otra cosa y te vas si estás así continuamente, evidentemente eso no tiene ninguna lógica. Ahí empezamos ya a hablar de patologías y no de una ansiedad sana y una ansiedad adaptativa. En cuanto al procesamiento cognitivo, este es la tabla de doble entrada. Fijaos en la tabla de doble entrada que hicimos con la PEC 2, creo que era esto que llamamos el metro patrón para medir emociones. Fijaos que las emociones secundarias, cuando abandonamos las primarias y entramos en las columnas de las secundarias, ahí empezamos a tener serios problemas con concretar cada una de las variables. Y empezamos a ver muchos términos de abierta, abierto, abierto, abierto. No podemos concretar mucho. Las personas nos informan de esto y de lo contrario. Por lo tanto, no está muy definido. Por eso se llaman secundarias, ¿no? Porque no está muy, como en las primarias, no está muy concreto la evaluación que hacemos a cada una de las variables. Si hablamos de sorpresividad y tono hedónico, que es la evaluación, la sorpresividad es baja y el tono hedónico informan que es moderadamente negativo, pero son evaluadas como muy importantes para el bienestar. Evidentemente se basan en el miedo, como no van a ser importantes para el bienestar. Hay cierta urgencia en actuar, cierta urgencia. Con el miedo no, con el miedo hay mucha urgencia en actuar. Con la ira hay mucha urgencia en actuar, pero con la ansiedad no, la ansiedad tenemos. La ansiedad es proactiva, nos vamos preparando, por lo tanto no hay tanta urgencia para actuar. El agente causante es otra persona, una circunstancia de carácter natural, etcétera, etcétera. Escasa capacidad para afrontar o actuar ante el suceso, precisamente porque el suceso todavía no se ha dado. Hay cierta capacidad para poder vivir en tales situaciones. Como el hecho no está, como el peligro no está, el peligro vendrá, pues bueno, hay cierta capacidad para soportar estas situaciones y en cuanto a las normas se califican de abiertas porque no es una emoción con carga moral. Carga moral tendría vergüenza, pero en vergüenza, ya sabéis que en vergüenza nos
evaluamos a nosotros mismos, en la ansiedad son otras personas las que nos evaluarán y adelantamos que va a ser una evaluación negativa. Evidentemente, los sesgos cognitivos de los que empezaremos a hablar ahora es precisamente lo importante dentro de la ansiedad. Los sesgos cognitivos, los sesgos que se dan en este procesamiento cognitivo, los sesgos que se dan en la película que nosotros nos montamos. ¿Los sesgos cognitivos producen ansiedad? Sí. ¿Y la ansiedad produce sesgos negativos? Perdón, sesgos cognitivos también. Es una pescadilla que se muerde la cola. Por eso hablamos de que la ansiedad es un proceso, he dicho antes, es un proceso proactivo, es un proceso, es una emoción secundaria que se basa en el miedo, pero que es desencadenado por mi procesamiento de la información, por mi actitud cognitiva emocional. Y por eso hemos dicho que es un procesamiento arriba-abajo. Es mi pensamiento la que produce, pero es algo más complejo que eso, porque es mi pensamiento el que me produce la ansiedad, pero la percepción de mi activación fisiológica por esta ansiedad hace que el pensamiento se vuelva aún más negativo y se hace un bucle que se va alimentando una a la otra y la otra a la una. Por lo tanto, se dice de la ansiedad que es un procesamiento arriba-abajo, pero también abajo-arriba, arriba-abajo, abajo-arriba. Un bucle que se va retroalimentando continuamente, de tal manera que podemos acabar con una carga alostática y podemos acabar, evidentemente, perdiendo el conocimiento. Es un círculo vicioso. Así que yo os he dicho antes, que os he puesto antes, cambio en las condiciones externas, proceso de estrés, análisis emocional de la situación y por fin ansiedad, precisamente nos vamos a basar en este óvalo, en el del análisis emocional de la situación, que como bien sabéis, siguiendo a Scherer, tiene dos partes, la evaluación y la valoración. Este análisis lo hacemos, como todos los análisis, basados, evidentemente, en nuestra experiencia personal. Y esa experiencia personal es la que va a hacer que nosotros tengamos unos sesgos u otros diferentes en la valoración. Sesgos con la información estimular que es congruente con el estado de ánimo ansioso. Así que vamos a empezar a hablar de esos sesgos o esas querencias, como los toros. Los toros tienen querencias a las tablas, ¿no? Bueno, pues cada uno de nosotros tenemos unas ciertas querencias, unos ciertos desvíos, unos ciertos atajos o heurísticos dependiendo de nuestra experiencia personal. Si yo en mis 6 primeros añitos de vida o 8 primeros añitos de vida he tenido diferentes episodios de traumas intensos de miedo, seguros, bueno, seguro, no, pero con muchas probabilidades tendré un sesgo en la atención, un sesgo en la memoria y un sesgo en la interpretación acordes con la ansiedad. Y si he padecido ira, voy a tener un sesgo en la atención, en la memoria y la interpretación que tiene que ver con la hostilidad. ¿De acuerdo? Así que vamos a hablar un pelín de los sesgos en la atención, en la memoria y la interpretación de situaciones ambiguas y de sus resultados. Los resultados, como hemos dicho en una diapositiva anterior, por una parte es priorizar en la búsqueda selectiva, priorizar estímulos peligrosos para mí, por lo tanto voy a ocupar toda la memoria a corto plazo en eso y como tengo que atender además a todo lo demás, necesito movilizar recursos extraordinarios que van a acabar con un agotamiento cognitivo y a eso se llama compensar. Compensación. ¿Qué es memoria a corto plazo? No, puro humo no es, puro humo no es nada. Una persona que tiene ansiedad, eso es una realidad como la copa de un pino, no es humo. No es humo y no le podemos decir a una persona que tiene ansiedad
que es humo y que es una tontería. No. Si una persona tiene miedo a una cucaracha o una persona tiene miedo a los virus que le pueden entrar cuando toca un billete de 5 euros, eso no es ningún humo. Eso es una cosa que le está haciendo sufrir mucho a esa persona. No es ningún humo de ningún tipo. Y al ser una emoción subjetiva, es una emoción subjetiva, no sé si eres la persona que lo ha preguntado antes, es una emoción subjetiva como todas las emociones. El miedo o la ira, cada uno de nosotros mostramos esas emociones de forma absolutamente dispar. Esa es la diferenciación que quisimos establecer en el primer día de clase. Hay una forma de estudiar las emociones que es una forma discreta, que es como lo estamos haciendo, pero hay otra manera de estudiar las emociones que es de una manera continua. Precisamente esa segunda forma de estudiar las emociones de una manera continua es que tu ira no es mi ira y tu miedo no es mi miedo, ni el miedo de otra persona. Son miedos diferentes. Así que, claro, todas las emociones son subjetivas. Cada uno las padecemos de una forma diferente o las gozamos de una forma diferente. Y, desde luego, hay sesgos. Y los sesgos no es en la ansiedad en sí. La ansiedad es el producto. Lo que hay sesgos es en el procesamiento cognitivo que nosotros hacemos de los estímulos. Nosotros hacemos un procesamiento cognitivo de algo que no ha llegado y que creemos que cuando llegue va a ser negativo para nosotros. Ese es el sesgo. Y ese sesgo lo tenemos, pero lo tenemos de una forma justificada. No lo tenemos por una maldición divina, sino lo tenemos de forma justificada, porque hemos tenido una experiencia personal que ha acabado con el desarrollo de esta actitud cognitiva emocional. Vuelvo a repetir, en épocas tempranas, en los 8 primeros años de vida, si yo he tenido repetidos episodios de traumas potentes, posiblemente, muy posiblemente, en mi adolescencia, en mi juventud, en mi adultez, y ya se quedará como rasgo de personalidad para toda la vida, tendré ansiedad. Porque tengo esos sesgos en base a mi experiencia. Así que todo lo que tenga que venir, que yo no conozco, pero que tenga que venir, todo va a ser interpretado como que no voy a tener éxito, como que algo mal va a salir, como que si me voy a la playa en agosto, seguro que llueve, que si quedo con alguien a cenar, seguro que voy a llegar tarde, que si tengo el examen a las 8 de la mañana, voy a llegar tarde, que cuando me presente el examen, lo voy a suspender, que ese es un tran-tran, es un estilo de vida, es una actitud cognitiva emocional, pero que tiene su base y tiene su explicación y que, por supuesto, no es humo y no nos lo tenemos que tomar como humo, es algo absolutamente real. Vuelvo a decir, una película que pone todo esto de relieve de forma magistral, mucho más magistral de lo que yo estoy haciendo y más entretenida de lo que yo estoy haciendo, es la película de Jack Nicholson. Es una persona que sufre. Podéis ver otra película, en la película que se llama Tok Tok, Trastorno Obsesivo Compulsivo, que es una película en la que cuando lo veamos nos podemos reír de esa película porque es una comedia, pero desde luego quien padece un trastorno obsesivo compulsivo no es humo, es alguien que está sufriendo y que está pidiendo nuestra ayuda y no podemos decir, mira, esto que te pasa es una chorrada, ¿no? No tiene razón de ser. Así que no es humo. Pero los sesgos son producidos por la ansiedad, sí. La ansiedad es producida por los sesgos y evidentemente cuando tienes estos sesgos se recidiva la ansiedad. Lo acabamos de decir, es como un círculo vicioso.
Pero la actitud cognitiva emocional precisamente surge por los sesgos que se producen en tu procesamiento de la información, y esos sesgos se producen por tus experiencias previas negativas que has tenido. No es una valoración anterior que, si es negativa, produce ansiedad. Tu forma de interpretar situaciones ambiguas, tu forma de interpretar cosas que todavía no han pasado, pero que van a pasar, que eso es una situación ambigua, tú eso lo puedes interpretar de dos formas diferentes. Me voy a presentar al examen de emoción y lo voy a probar. Fenomenal. No hay ansiedad. Ahí no hay ansiedad de ningún tipo. Ahora, me voy a presentar al examen de psicología de la emoción y voy a suspender. O me voy a presentar al examen de psicología de la emoción, que es a las 8, y no voy a llegar a tiempo. Todo de forma negativa. Todo de forma negativa. Eso hace que tengas que estar continuamente preparándote para algo malo que va a ocurrir. Si es algo malo que va a ocurrir, eso es miedo. Si el miedo lo tienes delante, perfecto. Pero si el miedo no lo tienes delante, si el miedo, por decirlo de alguna manera, es imaginario, en base a tu procesamiento de la información, eso va a llevar a que estés 1 mes, 2 meses o 3 meses con miedo en el cuerpo, pero con miedo a nada, porque nada ha ocurrido todavía. Pero eso tú no se lo puedes decir al sujeto, oye, que esto es a nada, que esto no ha ocurrido todavía. Incluso puedes empeorar la situación si le dices a esa persona, imaginaros una persona con ansiedad, una persona que diga, me voy a presentar al examen de psicología de la emoción y lo voy a suspender. Y tú, con toda tu buena intención, le dices, pero vamos a ver, si nadie suspende psicología de la emoción, no te preocupes, porque psicología de la emoción no lo suspende nadie. Entonces ya sí que la has metido en un pozo. Porque dice, el único que la va a suspender voy a ser yo. Madre mía, vaya responsabilidad, porque el único que la va a suspender voy a ser yo. Porque está este aquí que me dice que nadie suspende psicología de la emoción. Y le metes en un pozo mucho mayor. Lo único que se puede hacer es escuchar de forma activa y de forma respetuosa. Y cuando estéis en terapia, algo más, que eso ya lo aprenderéis. Pero si no sabes, siempre pongo el mismo ejemplo. Llega una persona y te dice, oye, mira, tengo cáncer. Tú lo que no le puedes decir es, lo que tienes que hacer es no tener cáncer. Pues esto es lo mismo, ¿no? Tengo ansiedad y no le puedes decir, eso es una tontería. Tú lo que tienes que hacer es no tener ansiedad, tomarte la vida con tranquilidad, relajarte. No te preocupes, si nadie suspende psicología de la emoción, vaya por Dios, voy a ser el único que suspende psicología de la emoción. Porque un sesgo cognitivo, un sesgo que está basado en la experiencia, eso no se deshace por arte de magia. Y ya está, deshecho. No te preocupes, tú no te preocupes, ya está. Tú relájate. Vale, bien. Eso no es algo más complejo. Si no, no estaríamos hablando de todo esto. Si no, no estaríamos hablando de un grado. No estaríamos hablando de. Sería algo como más de andar por casa. Lo que tenemos que tener, o lo que se tiene que tener, es una grandísima capacidad de empatía, ¿no? Una grandísima capacidad de empatía, de ponerse en el lugar del otro, de respetar al otro y de estar en una situación con el otro. Si tú eres el terapeuta, si tú eres el psicólogo y la otra persona está ahí, evidentemente
Si tú eres el psicólogo y no haces esto, evidentemente es para meterte en la cárcel o algo por el estilo, ¿no? Pero siendo un amigo, lo único que hay que hacer es escuchar y intervenir poco, no dar consejos que no se sepan qué consecuencias van a tener esos consejos, del tipo ese, del tipo no tengan miedo, que eso no suspende a nadie, ¿no? Porque eso agrava el problema. A una persona que esté deprimida no se le puede decir, tú lo que tienes que hacer es como yo, irte a la discoteca, porque va a ser perjudicial. Así que lo único que se puede hacer, lo mejor, es una escucha activa, una escucha empática y tampoco darle la razón como a los tontos. O sea, cada uno expresa sus opiniones y punto. Pero siempre sin hacer daño al otro de una forma empática, de una forma asertiva y no poniendo al otro y haciéndole parecer ridículo. Desde la docencia en una escuela, en un instituto, de forma particular será, ¿no? No de forma... Pues lo primero que tendremos que saber es si es ansiedad o no es ansiedad. Ya digo que hay mucha confusión respecto al tema. Y después el grado de ansiedad. Y después si es ansiedad, lo que habría es que derivarlos a facultativos especialistas en el tema. No se puede tratar la ansiedad, si es ansiedad con adolescentes en docencia se pueden hacer ejercicios con ellos, etcétera, etcétera, pero vamos, dentro de una clase habrá gente que sea ansiosa, otra gente que no sea ansiosa, otra gente que sea, en fin, y con adolescentes pues habrá que andarse con mucho cuidado en cómo se torea ese toro. Todo esto empezó por los famosos sesgos. Los sesgos que se producen en esta actitud cognitiva emocional, en esta emoción secundaria que llamamos ansiedad. Y son los sesgos en donde se producen todos los sesgos, que es en el procesamiento de la información, en ese subsistema que llamamos subsistema de procesamiento de la información, en lo cognitivo. Precisamente ese procesamiento de la información es a lo que llamamos actitud emocional cognitiva. Es una cognición, pero también una actitud, una acción y también una emoción. Fijaos que en la expresión actitud emocional cognitiva estamos metiendo en la batidora las actitudes, las emociones y las cogniciones. Ese procesamiento de la información que se da en la ansiedad es a lo que llamamos esto, actitud cognitiva emocional. Y tenemos los sesgos en la atención. Vamos a empezar con la atención. La atención, cuando hemos definido lo que es ansiedad, que hemos dicho que es un sistema supraordinal en la detección y procesamiento de la información de esos estímulos que hemos detectado, estamos hablando de atención. Quien esté estudiando atención entenderá parte de esto que vamos a hablar ahora y que vamos a hablar en la siguiente diapositiva. Estamos hablando de la atención selectiva. Nosotros sabemos que si estamos hablando del sistema visual, en nuestro órgano ocular, en nuestro ojo, impactan infinitos estímulos y todos esos estímulos son captados por nuestro ojo. Captados por nuestro ojo, sentidos por nuestro ojo y pasan a la memoria que se llama memoria sensorial. Esa memoria sensorial dura 10-12 milisegundos nada más, con lo cual la mayoría de todos esos infinitos estímulos visuales que impactan en mi ojo, la mayoría se van en 9 milisegundos. Es decir, no somos conscientes de que los hemos visto. Y solamente
pasan a la memoria a corto plazo, pasan a la fase atencional unos poquitos, 4, 5, 6, que son los estímulos que para nosotros son significativos. Así que el sesgo que se produce en la atención es en la atención selectiva y es un sesgo hacia los estímulos potencialmente peligrosos. Si yo soy fóbico a las arañas y le digo a una persona, si yo le digo a una persona fóbica a las arañas que busque una araña entre una infinidad de estímulos distractores, la persona fóbica a las arañas tiene un sesgo atencional que va a encontrar la araña camuflada en ese batiburrillo de estímulos distractores, lo va a encontrar de una forma muchísimo más rápida que lo puede encontrar una persona que no sea fóbica a las arañas. Ese es el sesgo atencional. Mi atención selectiva se irá de forma muy eficiente hacia estímulos potencialmente peligrosos, en detrimento de los otros estímulos que son neutros. Es decir, es como si pasáramos de todos los demás estímulos y estuviéramos centrados, nuestra atención estuviera centrada en los estímulos que son potencialmente peligrosos para mí. Vuelvo a Jack Nicholson en la película. Atención selectiva hacia las aristas de los baldosines de las aceras. Y de lo demás pasa. A eso se llama hipervigilancia. Estoy hipervigilante buscando continuamente aristas en las baldosas del suelo. O si cojo un periódico, como pongo aquí en el ejemplo, si cogemos un periódico, nuestra atención se va de forma magistral hacia artículos amenazadores, hacia artículos negativos. Ese es el sesgo que se produce en la atención. Ahora lo veremos un poquito más desarrollado. Pero también tenemos sesgos en la memoria. ¿Cuáles son los sesgos en la memoria? Nuestra memoria es amplísima y tiene recuerdos positivos y recuerdos negativos. Bien, pues hay un sesgo hacia lo negativo, hacia recuperar de nuestra memoria estímulos negativos que han sido codificados como negativos, evidentemente, porque los hemos sufrido. Vuelvo otra vez a nuestra experiencia personal. Acceso a la información amenazante, acceso vía regia, autopista para la información amenazante, para verificar si este estímulo es peligroso y, por lo tanto, tenemos que compararlo con experiencias previas. Como sabéis, tenemos dos tipos de memoria. Una memoria que es la implícita, que reside ¿en dónde? ¿Os acordáis? Grosso modo, ¿eh? Reside en los grupos amigdalinos, en los núcleos amigdalinos, y hay otra memoria que es una memoria explícita, que es una memoria hipocámpica, que es una memoria de recuerdos conscientes. Bueno, pues el sesgo en la memoria se cree que se produce en la memoria implícita. Pregunta de examen, subrayarlo en rojo. No tanto en la memoria consciente o en la memoria hipocámpica, sino en la memoria no consciente, en la memoria implícita. Y después también tenemos un sesgo en la interpretación. Cuando no tenemos toda la información, cuando la situación es ambigua, por eso hemos dicho antes que las situaciones ambiguas es el caldo de cultivo de la ansiedad. Cuando la situación es ambigua, cuando no tenemos todas las variables, podemos interpretarla de forma positiva o de forma negativa, nuestro sesgo es a interpretarla de forma negativa. Ya he dicho, ¿costaría lo mismo interpretarla de forma positiva? Pues no puedo interpretarla de forma positiva. ¿Y por qué no puedes? Pues eso es magnífico, de forma positiva. Voy a probar psicología de la emoción. Sí, muy bien. Pues yo no puedo hacerlo. No puedo hacerlo. ¿Y por qué no puedes hacerlo? Es que es una esta divina, una maldición divina. Pues no es una maldición divina, es una maldición de experiencias previas y de lo que se me ha quedado agarrado a mis entrañas. De eso es de lo que estamos hablando y eso es difícil de gestionar. Difícil, pero no imposible. Y después hemos hablado de la movilización de recursos extraordinarios. Esos recursos extraordinarios no es ni más ni menos que recursos... ¿A qué hora acabamos?
¿Hay media? Acabamos 6:30. Pues se me ha ido otra vez el santo al cielo. En 3 minutos. Pues nada, pues lo tenemos que dejar. Acabaremos el tema el próximo martes. Pues se me ha ido el santo al cielo otra vez. Madre mía, me estoy haciendo viejo. ¿Podrías poner la presentación del tema 6? Muchas gracias. Pídemela, por favor, para no subirlo aquí y no meter... pídemelo por correo y yo te lo mando, ¿vale? Nada, besos a todas y a todos. Nos vamos corriendo. Madre mía, como tengo la cabeza. Hemos estado 57, por favor.